Hola, 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 buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Venezuela Late, su programa de los domingos. Hoy llegamos a la edición número 17 de este programa, así que pónganse cómodos, suban el volumen, preparen el café, el trago, los pequeños, lo que más les guste, porque esta noche será muy colorida. Saludos a todos, a Vanessa, Maye Blue, Luis Mari, Mela, ¿cómo estás, Mela? ¿Estás allá a 6 horas más? Gracias por estar aquí, Luigi, el Chihuire Bipolar, David, todo, vos, Gocho, Cocolona, Oski. Raima está aquí, y le envié el micrófono, vamos a ver si sube. Aquí está otra vez, acepta el micrófono para que subas. Raima, vamos a esperar que ella suba, pero estamos muy contentos de tenerlos todos aquí. Ahí está Raima, la veo, le estoy enviando el micrófono, invite to speak. Si lo aceptas, Raima, vamos a ver. Si no, sales y vuelves a entrar, porque a veces los spaces últimamente están teniendo como un poco de problemitas. No sabemos por qué, pero ahí la veo, pero no sube. Vamos a ver, invite to co-host, no, invite to speak. Aquí estoy tratando de mandarle el micrófono a Raima, que la tenemos aquí en la sala ya, pero ahí va, ok. Ya creo, ok, aquí la tenemos. Bueno, quiero darle la bienvenida a todos, de la A a la Z, como dice el Gocho, y bienvenidas a mis queridas hermanas y co-host, Elizabeth y la desobediente. Adelante. Hola, hola, bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Ahí los estoy viendo, ya Deborita los saludó, así que no los voy a mencionar otra vez porque se nos van. El tiempo es oro y tenemos una invitada de lujo. Carlotita, si quieres saludar antes de yo hacer la presentación oficial de Raima. Hola, hola a todos, buenas noches. Bueno, encantadísima de ver este montón de nombres de gente querida aquí. Bienvenidos, felices nosotras tres como siempre de compartir con ustedes. Particularmente interesante el programa de hoy con esta niña maravillosa y fabulosa, inteligente, talentosa y todo eso que ya sabemos de Raima y por eso la queremos muchísimo. Eh, bueno, nada, a disfrutar, Eli. Bueno, a ver. Y además me encanta porque una característica de este programa, mientras que la plataforma lo permita, es la puntualidad. Y ahí estaba Raima también puntualmente a las 8. Bueno, amigos todos, hoy escuchamos a un artista cuya biografía no se cuenta solo con fechas, sino con líneas. Líneas de tinta que han acompañado día tras día el pulso de un país. Raima Suprani nació en Caracas el 22 de abril, es Tauro y terca. Ella, ojo, eso lo dice ella. Alberto, mi hijo, también es Tauro. Y desde muy temprano el dibujo fue una manera de respirar el mundo. Raima no llegó al humor político como quien elige un género, llegó como quien descubre una herramienta para entender la realidad y a la vez sobrevivirla. Dibuja desde los 4 añitos. El dibujo fue su primer idioma para traducir lo que veía. Se formó como periodista en la UCB, en la Universidad Central de Venezuela, y esa raíz está viva en todo lo que hace. Sus caricaturas no son ocurrencias, son noticias pensadas con tinta. Antes de instalarse en la prensa, se forjó también en el taller de Pedro Centeno Vallenilla, afinando un trazo que después se volvería inconfundible por su limpieza y su filo. De 1995 al 2014 fue caricaturista editorial del Universal, uno de los diarios más importantes del país. Durante 19 años sostuvo una hazaña casi inhumana: mirar la actualidad venezolana todos los días sin descanso y devolverla convertida en espejo. En ese tiempo le tocó ver y dibujar el tránsito feroz de una democracia a una dictadura. Ese oficio cotidiano la volvió termómetro de libertades, barómetro moral, alerta temprana de lo que el poder quería ocultar. Raima trabaja con una idea simple y peligrosa a la vez. El humor no derriba gobiernos, pero sí derriba la mentira que los sostiene. Ella entiende la caricatura como un golpe limpio al inconsciente colectivo. Entra donde el discurso no llega y deja allí la verdad instalada.
En el 2014 fue despedida del Universal tras una caricatura sobre el colapso de la salud pública y luego vinieron amenazas y persecución que la obligaron a salir de Venezuela y desde entonces vive y trabaja en Miami. Hay otra Raima que vale la pena mirar también, la que hace caricaturas personales para descubrir qué hay detrás de una mirada. Sus retratos no se ríen de nadie, intentan revelar el alma como si el lápiz fuera una lámpara. Su obra ha viajado por importantes ciudades del mundo y ha recibido reconocimientos internacionales que hablan no solo de talento, sino de coherencia. Entre ellos el premio de la Sociedad Interamericana de Prensa y el Václav Havel de la disidencia creativa. Y si uno quiere quedarse con una sola frase que la retrate, ella misma la dejó caer al final de una entrevista reciente. Que el mundo entienda la importancia de que un niño aprenda primero el poder de un lápiz y no el de un arma. Ahí está completica. Raima como educadora civil y como mujer que cree en la inteligencia del dibujo para construir futuro. Bienvenida, querida Raima, el micrófono es tuyo. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación y por esta invitación. La verdad es que estoy muy honrada. Adelante, Carlotita. Ajá, ya te vamos a caer a preguntas, Raima. Hay muchas, hay muchas. Hay muchas raimas, hay muchas raimas. Es correcto, es correcto. Lo único bueno es un sindicato complicado, pero ahí yo lo voy manejando. Trato de que todas trabajen para mí y que de verdad la cosa funcione. Mira, mi amor, tú sabes que por ahí cuando tú tenías como 6 añitos, tú andabas con un lapicito y con un crayoncito y pintaste toda la casa. Entonces tu mamá, como buena madre intuitiva y observadora, en lugar de regañarte, te asignó una pared para que tú te expresaras libremente. Tú misma has dicho que tu idioma siempre fue el dibujo y el de ella era el humor y que te viene por ahí. Si tú pudieras sentarte hoy con tu mamá, después de tanta amenaza, tanto señalamiento, exilio, tanto peligro latente, ¿cómo sería esa conversación de esa mujer que tú eres hoy? Exitosa, respetada, querida, simbólica. ¿Cómo sería con respecto a aquella niña a quien ella observaba dibujar? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! La verdad es que nunca me lo había planteado así, pero es interesante. Yo creo que, bueno, me encantaría tener a mi mamá ahora, claro, y celebrar juntas pues tantas vivencias. Mi mamá se fue muy joven, yo tenía apenas 15 años y éramos como, yo digo, éramos menopausia peleando con adolescencia, o sea, casi nada. Pero al mismo tiempo, todo lo que fue mi infancia y todo ese proceso creativo que ella me regaló fue un apoyo enorme. Yo creo que sería una conversación de mucha gratitud, de mucha risa, porque bien como tú lo dices y yo siempre lo recalco, mi humor viene de ella, porque mi mamá nos regañaba. Mi mamá era como una especie de Lucy Ball. Ella nos regañaba y nosotros nos teníamos que reír para adentro, porque decía cada cosa que era impresionante, ¿no? Y era muy cómica. Entonces, pero era una cosa seria. Entonces yo empecé a entender que quizás lo serio no era tan serio, que se podía jugar con el humor y con las palabras y con el dibujo. Bueno, más con el dibujo, porque la verdad es que el dibujo llegó primero a mí que las palabras. Y bueno, sí me encantaría poder tener esa conversación con ella. Quizás la he tenido mentalmente, pero no, sin darme cuenta. Y bueno, han pasado tantas lunas creativas que uno siempre agradece a las personas que te han apoyado, porque bien mi madre en ese tema de la pared ha podido quitarme todos los colores y prohibirme dibujar más nunca. Y fíjate lo inteligente que fue, que dijo, no, el talento está aquí, porque ella lo determinó y lo vio desde pequeña, cosa que es muy buena, porque yo siempre le digo
a los muchachos. Hay que buscar el talento donde uno lo tiene y tratar de ganarle la vida en tiempo, porque en la medida que tú descubras tu talento a temprana edad, vas a tener más capacidad de desarrollo. Así es, Raima, ¿cómo estás? Te habla Débora. Encantada de tenerte aquí. Y hablando de lo que estás comentando, lo que estás diciendo, tuvimos en este programa al profesor Antonio Canova, uno de los pilares del programa Tierra de Gracias, que vamos a implementar en muy corto plazo. Y él hablaba de eso, precisamente, de buscar en los niños su pasión, sus talentos, ¿no? Primero que todo para que creciéramos, pues como tú buscaste tu talento en el dibujo, yo busqué mi talento en la canción, para que explotáramos esos talentos antes que de cualquier cosa. Me contenta mucho que hayas comentado eso y hablando de la educación, pasaste por el taller de Pedro Centeno Vallenilla, afinando tu trazo, que luego sería inconfundible. ¿Qué te enseñó? Porque uno se forma con los valores de la familia y de la escuela. ¿Qué te enseñó él que todavía te acompaña hoy cada vez que te sientas frente a una hoja en blanco? Bueno, yo creo que fue una experiencia muy interesante en esa época de mi vida. Yo era una adolescente y ese era un grupo muy pequeño, digamos que se reunía a pintar 2 veces por semana y eran todos adultos. Yo tenía una prima que pintaba con él y fue como el puente que me dio. En esa época Pedro Centeno ya era mayor y ya era genial, pues tenía todo su trabajo que era muy impecable con el tema de la figura humana. Yo creo que aprendí mucho el respeto por el desnudo, porque mi casa fue, no mi casa, pero mi familia fue como, ay, y la niña va a ir a una clase de pintura donde hay un hombre desnudo, así como una cosa puritana, ¿no? Y yo veía tanto respeto, tanta belleza en esa presentación, en esa clase, en la manera como se abordaba la figura, este, que yo creo que fue para mí un abrir algo nuevo. Quizás si yo me hubiera quedado en ese mundo, hubiera pertenecido al arte, pero como yo bien digo, estuve ahí un tiempo hasta que empecé la universidad y el periodismo me robó el corazón. Entonces ahí ya yo empecé a enamorarme de las páginas de la prensa y de la tinta. Entonces, bueno, quizá a veces cuando pinto aquí en Miami, que he presentado algunas cosas, digo, bueno, volver a esta escuela tan grande y tan maravillosa que es la pintura, porque es una escuela enorme, pero ya yo pertenezco al periodismo, entonces es así como un pequeño hobby que me permito, más no, bueno, yo también he dicho que a veces no me gusta pertenecer tanto a un mundo, a los mundos. A mí me gusta entrar y salir de los mundos y poder convivir con todo. Ahora fíjate qué interesante, Raima, porque de ese aprendizaje del desnudo, que es mirar, o sea, la verdad sin refugios, ¿no? Pasas a ver a un país al desnudo, un país sin pudor, ¿no? Ni concesiones. Después viene ese Raima que se forma, bueno, entre el taller y la Universidad Central y te toca la vida real del periódico. 19 años, como lo dijimos al principio, cuando leía un poco tu biografía, publicando diaria y religiosamente en el Universal. Oye, eso realmente es un maratón emocional. O sea, son muchos años mirando el país todos los días y devolviéndolo en una caricatura, ¿no? ¿Cómo se protege uno por dentro para no endurecerse? ¿O cómo se protege la sensibilidad cuando tu materia prima es esa degradación de país? Bueno, es interesante. La verdad es que cuando uno entra en una redacción de, de periódico, de cualquier medio, yo le tengo un poco de miedo, porque yo digo, uno pestañea y pasan 20 años. Y es que la dinámica de prensa es una cosa bárbara. O sea, cómo se mueve la información, la noticia y
los que estamos conectados con eso, bueno, nos encanta, tratamos de darle a eso una connotación importante. En mi caso, en la caricatura, se lo decía a Idania el otro día que la vi, le decía, Idania, tú eres incansable, a veces yo estoy agotada porque el tema político es muy fuerte y veo que Idania está, pues bueno, dando la batalla y está ahí hablando de todos los temas, como muchos otros periodistas maravillosos, ustedes mismas, pues que se han enaltecido, se han engrandecido en la dificultad que hemos tenido todos como país. Y hacer periodismo, pues no ha sido fácil. Quizás yo empecé con mucha ingenuidad porque no sabía la batalla que me estaba yo librando, ¿no? Eso de estar en primera fila con una caricatura diaria, 365 días al año, y mantener una calidad donde el lector te respete es una cosa de alto, bueno, de Olimpiadas. Es de verdad, hay que mantener, yo creo que un amor hacia lo que uno hace, una pasión por el dibujo y por la traducción, de ser parte de ese privilegio que yo he tenido de convertirme en la voz de los que no tienen voz o de la gente que ha pensado una idea, que a veces me dicen, cónchale, es que tú dibujaste lo que yo pensé y tener ese privilegio es precioso, ¿no? Pero también un país que se derrite la república, como nos pasó a nosotros, y tener que dibujar eso, todo ese desmembramiento de todo, bueno, ha sido de verdad muy, muy complicado. Yo creo que el amor al país, el amor a lo que uno hace es lo que te salva, lo que te da como ese blindaje un poco de, bueno, de poder traducir lo que vas viendo ahorita. Y después de muchos años, porque hemos tenido unos procesos muy tóxicos, obviamente, hablando en lo que es nuestra sociedad y cómo se ha desarticulado frente a estos delincuentes pues, que han tomado el país y que han irrespetado todo lo que puede tener que ver con los derechos civiles y humanos. Eh, pero bueno, ha sido lo que me tocó y yo me siento muy orgullosa de haber dado la talla y de haber descubierto en esta nueva etapa de mi vida aquí en Miami, que ya tengo 10 años, eh, el lado humano de la vida, el lado humano del venezolano, el lado humano del ciudadano y tratar de hacerles entender que realmente eso tiene un valor enorme. Yo creo que la sociedad venezolana, en su corazón, en su lado humano y hermoso, en toda esa suerte de personas que están haciendo maravillas y ganando premios, eh, trabajando en emprendimientos, en música, en que tenemos, es de un valor infinito y es lo que nos asegura que los resultados van a ser muy buenos y maravillosos. Quiero meterme un poquito dentro de tu cabeza, dentro de tu proceso. Tú tienes, de hecho, tienes un proceso para producir, para, para plasmar cosas, para materializarlas. O, o te llega una idea o una emoción que se te hace inevitable y la tienes que manifestar. ¿Cómo es para ti eso? Bueno, es interesante. Meterte en mi cabeza no te lo recomiendo. Es una suerte de locura mental y bueno, yo creo que la cabeza de cualquier creativa tiene muchos bemoles de desorden, pero es un orden a nuestro estilo, digamos. La escuela del periodismo me ayudó muchísimo a entender cómo abordar las ideas vienen en cascada y hay como esas vetas que llamo yo, esas minas
que uno aprovecha y dice, bueno, aquí hay una idea que da para mucho, que da para darle vueltas y sacar caricaturas desde muchísimos ámbitos, pero viene la sequía y a veces no se te ocurre nada, es como ese miedo a la hoja en blanco y dices, bueno, ¿qué hago yo ahora? ¿De dónde saco un material si no se me ocurre nada? Y bueno, he aprendido a desarrollar esa gimnasia olímpica que tiene que ver con quizás una especie de metodología, pero muy desordenada, donde todos los estímulos para mí son importantes. Yo trabajo 24 horas al día o más. Siempre estoy archivando imágenes en mi cerebro, archivando ideas, viendo emocionalmente cómo funciona todo, para ver, bueno, y como clasificando todo eso dentro de mi cabeza en pequeñas gavetitas, donde yo sé que de ahí, en algún momento, eso me va a servir para algo. Ahora no sé para qué. Es un trabajo constante, lo más que me encanta y no se detiene. Yo puedo estar de vacaciones y estoy viendo, observando y mirando todo lo que es mi entorno, porque me apasiona poder traducir con mi dibujo todo lo que es la vida y lo que me rodea. Y ahí se han ido sumando, más allá de la política, nuevos temas, nuevas ocurrencias, nuevas cosas que quizás se nos olvida, porque pensamos que, bueno, Raima viene de la política, viene de esos temas económicos, de esos temas que han hecho la estructura de la prensa, pero no, más allá de eso, los canales se han abierto para nuevas alternativas de quizás darnos una identidad, bueno, quisiera yo poder trabajar con eso. Y son temas muy interesantes, los temas de cómo la caricatura ha acompañado a un país en todo su proceso y cómo la caricatura también puede traerte imágenes que te dan identidad de tu infancia, de tus recuerdos, de tu pasado, de lo que somos, porque al final, ¿qué es lo que quieren las dictaduras? Borrarnos y borrar esa presencia de nuestra historia o de la historia que podemos recordar nosotros. Entonces, cuando yo pongo una marchantica de F y la animo y le pongo la musiquita, entonces la tiro al espacio y obviamente empieza todo el mundo a entender esos códigos que nos pertenecen. Y eso para mí es una fiesta. Raima, voy a entrar a una parte personal. Escuché en una entrevista, porque tú has experimentado, al igual que yo, y aquí en los Estados Unidos, un suceso que creo que nos alteró nuestras existencias definitivamente. En mi caso, sufrí el síndrome de corazón roto, morí 2 veces y fui resucitada mediante procedimientos mecánicos, ¿no? En tu caso, tú superaste un cáncer de mama. Ambas vivencias fueron profundas y transformadoras. O sea, yo soy otra persona después de esa experiencia. Valoro más muchas cosas que no valoraba antes. Y nuestras perspectivas cambian de forma drástica. Actualmente Venezuela atraviesa una crisis terminal que con la voluntad divina será vencida. Estoy segurísima de eso. ¿Cómo crees tú que Venezuela debe transformarse, al igual que nosotros sufrimos una transformación después de esa experiencia? Bueno, yo creo que ya lo está haciendo. Es como, bueno, me identifico mucho contigo porque obviamente entramos en un túnel y salimos a una nueva vida, una second life. Y eso te hace ya ser otra persona, eso te hace tener una reestructuración completa de nuevos valores, de nuevas personas, de quizás cosas que hacías antes que ahora las ves desde un punto de vista como de exceso o como de poca conciencia. Nada, cuando se te planta la muerte encima, tú abrazas la vida. Y abrazar la vida significa, para mí, tener más conciencia plena del valor de tu tránsito por aquí, por este mundo y sobre todo con la gente que
que te encuentras, porque es un privilegio respirar, amanecer todos los días y en gratitud con todo lo que la vida nos da. En el caso de Venezuela, yo creo que pasa igual. Yo creo que el venezolano ha tenido una escuela muy grande, tanto los que nos fuimos como los que se quedaron. Nosotros quizás antes no valorábamos lo que teníamos o lo veíamos como algo que iba a estar siempre, incluida la democracia, como algo que no íbamos a poder perder, que no nos iba a pasar y bueno, y nos pasó y nos tocó una escuela enorme de crecimiento donde seguimos día a día bueno, entendiendo el porqué de las cosas, el por qué perdimos el paraíso y el por qué y dónde está el verdadero paraíso. Yo lo comparo mucho con lo que le está pasando a Venezuela. Yo sé que la gente que va a regresar, todos los que vamos a regresar, tenemos un nivel de conciencia mucho más grande porque ya hemos probado lo difícil que es hacer cosas fuera del país que te vio nacer, el país donde tú perteneces, donde tú estás arraigado, donde tú tienes tus muertos, donde tú tienes tu historia, tu vida, tu matemango, tu bueno, tu todo. Y llegar a un sitio donde no tienes nada. Y asimismo las personas pues que están allá. Es como una especie de enfermedad, el comunismo y hay ideologías pues que son muy tóxicas y que producen toda esta enfermedad frente a los ciudadanos, porque de eso se trata, ¿no? Y todo lo que ha pasado con el socialismo del siglo XXI es como una especie de cáncer. Es el deterioro total del equilibrio a tal punto que mucha gente se ha enfermado porque es muy difícil de manejar. Entonces, yo en este momento, después de 26 años que han pasado de tantas historias y tantas personas que han luchado, batallado y siguen y se han quedado otros por el camino, yo tengo la certeza de que el venezolano sigue luchando contra esta enfermedad y contra esta historia. Y, y lo vamos a lograr porque estamos enfocados en volver a retomar lo que es nuestro y realmente nuestra forma de ser es una manera muy nutritiva. O sea, el venezolano tiene alegría, el venezolano lleva alegría a todas partes del mundo, profesionalismo. Yo lo decía el otro día en una entrevista, nosotros no somos Tren de Aragua, nosotros somos, bueno, ahora somos Premio Nobel, tenemos dos santos en el Vaticano, tenemos empresarios exitosos por todo el mundo, tenemos emprendedores con arepas y gastronomía venezolana hasta en Finlandia, músicos que ganan Grammy como si fueran racimos de mamón. O sea, esto es una locura lo que está pasando con Venezuela alrededor del mundo. Y dime tú qué sociedad deprimida que sale de su país sin nada logra tanto como lo que estamos logrando nosotros ahorita. Esto es un boom. Y eso tiene que ver con lo que somos, porque es grandioso. Y yo me prometí a mí misma, después de dibujar tantos años la toxicidad y la muerte de la República, me prometí empezar a dibujar la vida desde el punto de vista de los valores de personalidades que inspiran realmente en nuestra sociedad, tanto adentro como afuera, personas que han dejado su vida para que Venezuela sea lo que fue en su democracia y lo que va a ser en el futuro, incluidos, bueno, desde la señora que hace empanada con lo que tiene y aguanta a sus hijos y los cría como puede en ese pueblito X porque no hay nada, no tienen ni zapatos, hasta, bueno, hasta los grandes líderes que gracias a Dios los tenemos, personas como María Corina, que tanto admiro como mujer y como profesional y como persona equilibrada que ha llegado a darnos una esperanza
a todos por encima de, bueno, de sus propios riesgos de vida, de familia, de madre, de todo. Todo eso lo valoro infinito y creo que todos tenemos que conectarnos con ese positivismo porque somos muy privilegiados de tenerlo. Fíjate, Raima, ahorita que mencionas a María Corina, tú no te defines como una militante de un partido, sino como, como leal a valores democráticos, ¿no? Y cuando has acompañado a María Corina ha sido siempre desde esa ética, desde el liderazgo civil, el mandato popular, la libertad. ¿Qué ves en ella como símbolo político y humano? O sea, ¿qué te parece clave para la Venezuela que viene de ella? Bueno, a mí siempre me ha parecido muy dudoso el tema de las ideologías, que a veces veo gente defendiendo lo indefendible solamente porque es de derecha o es de izquierda. Y eso me parece una ceguera terrible, sobre todo por los momentos que estamos viviendo en el nuevo orden mundial, que es muy cambiante y que pareciera que los malos ya entendieron por dónde van a meter el virus, ¿no? Eh, Todo está cambiando de una forma que hay que ponerse enfrente del planeta y tratar de entender las cosas sin prejuicio, porque ya no sabemos dónde están los malos, no sabemos dónde están los discursos, en las palabras o en las acciones. Entonces, ahí yo veo en María Corina una lucidez conectada con un país que le rompieron el corazón 1000 veces y volverse a levantar para decir yo creo en la política, yo creo en esta persona, eso es una tarea enorme, enorme. Porque las dictaduras trabajan con esa depresión, con llevarte a la lona y que no te pares más nunca, que termines sin esperanza, sin fe. Y la fe, sobre todo en cada uno de los ciudadanos, porque la fe empieza por la fe en uno mismo. Después podemos tener fe en un país, en una comunidad, en un santo, en un orden divino, en una inteligencia superior, llámalo Dios, llámalo como miles de nombres. Entonces, yo creo que más que con las palabras, María Corina nos ha demostrado con acciones y su coherencia en acciones como persona es lo que me hace confiar, porque veo cómo se mueve y cómo unifica y cómo nos ha llevado a todos a tratar de ser un todo como país, porque al final un país, ¿qué es? Un país es la pluralidad, la diferencia, el poder respetar a la minoría. El país no es una ideología impuesta. Las ideologías son cada vez más caducas. Ya los que se disfrazan de derecha igualito y respetan los derechos humanos. Y los de izquierda, ni hablar. Entonces, ¿para dónde vamos? Vamos a seguir con ese discurso obsoleto, ¿no? Tenemos que modernizar y bueno, pegarle el 2.0 plus a nuestro cerebro y empezar a entender por dónde. Yo a ella la admiro mucho también porque digamos que en su energía femenina, el otro día me decían, y lo comentaba yo en otra entrevista, ¿por qué no dibujaste a María Corina con unas charreteras? Yo decía, pues que ella no es un prócer, ella es una mujer, madre, que más bien lo que ha hecho es abrazar gente, darle sustento, darle cariño a un pueblo que es huérfano y maltratado, de darle esperanza. Entonces, creo que ella está abriendo una puerta de lo que es la nueva imagen de la mujer líder en nuestro país. Yo digo, ¿cómo dibujarla? ¿Cómo sería ella? Ella no está montada en un caballo, ni está montada en o sea, no, es tan nuevo lo que ella está haciendo. Está abriendo un camino
ella, como muchas otras mujeres que han estado últimamente pues en estos territorios que han sido muy masculinos. Y eso tiene a ella a la imagen del masculino, a montarla en un caballo, bueno, a veces lo hago porque la caricatura juega con eso, pero su imagen real, lo que ella representa, todavía está por ser descubierta, todavía es una meta que yo tengo, la verdad, de querer encontrar esa meta de cómo es su representación gráfica en, en el trabajo que está haciendo de liderazgo político. Mm, Justamente ahorita que estás hablando, bueno, de la toxicidad y del abandono, ¿no? De nuestro país, de las almas, del aporreo. Em, una de las cosas que ha querido el régimen implantar por diseño, por muy mal diseño, en nuestro país es que impere el silencio y se convirtió en una vía de supervivencia y de autopreservación. De hecho, creo que eso en este minuto que estamos viviendo es extremadamente evidente. Entonces, ¿cómo ves tú la ruta de las mujeres hacia la capacidad de recobrar su voz, cuando, como dice mi querida Elizabeth, y tu voz está incluida en esa resurrección, ¿cierto? Bueno, yo creo que tendríamos que ver cuál ha sido la voz de la mujer en Venezuela y siempre ha sido una voz, quizás no de grito, pero una voz amorosa, porque cuando veíamos en las paradas de autobús estas mujeres que se paraban tan temprano para ir a sus trabajos con el bebé, quizás madres solteras, abuelas, mujeres que simplemente han nacido para dar una contención de amor para, para todos. Y eso es una manera de ser voz. Creo que María Corina lo tradujo muy bien en su espectro, ¿no? Como profesional y todo lo que ha sido el desarrollo de lo femenino en los países latinoamericanos. Yo estaba en la Feria del Libro de Guadalajara y había muchas niñas, bueno, niñas adolescentes de colegio, y yo les hablaba y les decía, México es un país muy machista, es el momento de que ustedes aprendan a empoderarse en lo profesional, a empoderarse en el estudio, a empoderarse en en el saber qué quieren, para que puedan buscar ese sueño y armarlo, aterrizarlo y encontrarlo. Empoderarse en tener independencia económica, empoderarse, olvidarse de los cuentos de camino, de que con un marido van a conseguirlo todo, ¿no? El tema de la princesita. Al final es eso, ponernos al día con la vida, con lo que queremos, y en la medida, igual que el talento, mientras uno pueda lograr eso más temprana edad, pues los resultados van a ser mejores. Y después que tú como persona puedas haber logrado esa integridad como mujer, bueno, qué chévere si consigues una pareja, una persona que te complemente, que te agrade, un compañero, o compañera, o lo que sea. Y, y eso es una estructura mental que tiene que cambiar, sobre todo en los países latinoamericanos. Y bueno, influye todo, porque es el lado humano de la mujer, cómo se representa la mujer ahora en lo político. Hay personas que me han dicho a mí, tú eres Raima, porque yo pensaba que tú eras un hombre. Y me lo han dicho ayer. O sea, yo digo, bueno, pues esta gente en qué planeta vive. Viven en una estructura rígida mental porque, no sé, ven caricaturas o tienen un pensamiento como que el mundo no ha cambiado y el mundo está cambiando rapidísimo. ¿Y tú crees que te lo preguntan porque
porque tienes la capacidad de decir lo que piensas. O sea, ¿tú crees que eso es una calificación masculina y al verte a ti siendo libre, en expresión libre, ¿tú crees que eso es lo que denota en que eres una figura masculina? O sea, o te leen de esa forma. Sí, tristemente sí. En el fondo sí es así, es porque realmente una mujer, y esto se lo digo a todas las chicas que voy a dar conferencias, mi sobrina, una mujer inteligente da miedo, pero al final, y si es bonita, peor. Ahí sí es verdad que bueno, pues, entonces, pero eso es lo que hay, esas son las nuevas generaciones. Y las que no eran nuevas generaciones, que eran bonitas, inteligentes, bueno, unas las quemaron como brujas, otras las metieron a manicomio, eh, pero ya, eso se acabó. Ahora hay que ir a una nueva era, a la era de que todo este empoderamiento femenino tiene que tener unos resultados de independencia donde lo femenino pueda ajustarse a lo que quiere ser, a su propia vida, a construirse, más allá de un matrimonio no, más allá de un marido no. Y, y eso es súper importante, que romper con esa especie de hábito que se ha creado de que nosotras no podemos ser libres e independientes. Todo lo contrario. De ahí, desde esa libertad y desde esa independencia, es que el ser humano, sea hombre o mujer, puede tener una integridad de felicidad y buscar el amor incondicional o todos los amores que necesite en su vida, ¿no? Y bueno, no es una tarea fácil porque hay que trabajar mucho en esa dependencia que el sistema te trata de controlar. Empezando por el amor propio. Ese es el primero. Bueno, ese es el primero y el más importante, y es el que menos enseñan, porque realmente es el más necesario en la vida contemporánea para las parejas. Bueno, fíjate todo, el mundo está evolucionando tanto que, que aquí o brincan o se encaraman. O sea, las mujeres ya no se están calando cosas, pero tampoco es quedarme sola porque no me voy a calar nada. O sea, tampoco esa es la idea. La idea es que haya un entendimiento real de todo lo que es una integración de los géneros. Porque ya, o sea, cuando mi abuela, ella hubiera querido ser caricaturista, yo siempre lo digo, la hubiera metido en un manicomio. Uno ve la foto de la generación del 28 y ¿qué ve? Puros hombres brillantes, bellos con sus boinas. ¿Y las mujeres? ¿Eran todas brutas o qué? No, que no tenían oportunidad, no podían estudiar. Entonces eso se tiene que equilibrar. Y está pasando en los matrimonios, está pasando en las relaciones de pareja. Yo, bueno, he hecho varios libros con humor sobre ese tema porque me parece fascinante. Porque aquí o nos ponemos las pilas todos o nadie se va a calar lo que se calaron nuestras abuelas. Olvídalo. De ninguna manera. El mundo ha evolucionado hacia un ser, y eso es lo que pone María Corina también en su programa, que el individuo es la base de todo lo que vamos a desarrollar, ¿no? Y un individuo insatisfecho, un individuo infeliz no puede generar, no puede pensar, no puede imaginar, no puede crear cosas estupendas, ¿no? Y maravillosas. Y tú has mencionado en múltiples ocasiones que destruir resulta más sencillo que edificar. Asimismo, has afirmado que en el cosmos todo ya existe de antemano y nosotros los humanos actuamos como intérpretes excepcionales de aquello que ya preexiste. ¿Qué aspectos debemos los venezolanos interpretar para elegir la renovada Venezuela
dado que la nación que nos vamos a encontrar demanda una construcción nueva desde sus bases morales? Wow, bueno, es una gran pregunta. Yo creo que tenemos que vernos en un espejo, o sea, el ropaje de lo que fuimos, hay que revisarlo y dejarlo atrás. O sea, aquí tenemos que entender que nuestra capacidad de vivir en el paraíso depende de nuestra capacidad de construcción de ese mismo paraíso, de respeto, de ciudadanía, de conexión, de empatía, de cómo nos vemos a nosotros mismos en el otro. Y bueno, nos quejamos cuando vamos a una sociedad donde nos atropellan, donde no nos quieren porque somos venezolanos o porque somos así asados. Entonces no hagamos lo mismo. Es una escuela, un aprendizaje. Y esa nueva Venezuela tiene que venir preñada de todo esto que hemos vivido, de todas estas vivencias, de haberlo perdido todo. Es como el que se gana la lotería, termina más pobre que lo que era. Y eso son estadísticas enormes, porque no tiene conciencia del valor de nada, del dinero previamente. Entonces, crear conciencia en esta nueva Venezuela, traer conciencia, educar, sanar. Yo creo que sanar va a ser una tarea larga y ardua porque hemos sufrido, la familia, todo esto no ha pasado en vano, todo esto hay que hacer que valga la pena que esta tragedia que nos pasó se pueda superar, como la guerra civil en España. A veces uno dice, uno va a Madrid y tú te das cuenta que la gente es empática, que la gente habla, que la gente pues hay un lado humano en el español que yo creo que se lo dio la guerra civil, porque haberse matado entre hermanos no es cualquier cosa. Entonces, sí, perdón. No, termina la idea, no sé si querías decir algo más, pero me quedé un poquito enganchada con algo que ya antes habían, por lo que te habías paseado, pero te lo quería enfocar para hacerte una pregunta de otra forma, porque fíjate, Raima, tú además has contado en otras entrevistas que te hiciste durante un tiempo psicoanálisis freudiano, además, ¿no? De los serios, de eso Sí. sí, eso que te llevan al fondo, ¿no? Entonces, y Freud decía que lo que no se comprende se repite, ¿verdad? Vuelve, ¿no? Él hablaba, claro, de individuos, pero si uno mira a Venezuela como un paciente en terapia, un poco lo que te preguntaba Débora antes, ¿no? A ver si tú has logrado identificar algo. Fíjate, ¿qué patrón ves tú que todavía retorna una y otra vez o sea, en el venezolano? Y desde tu mirada, que es artística, pero también es periodística, ¿qué síntoma te haría decir, aquí empezó por fin la comprensión? Por fin estamos haciendo las cosas de manera distinta. Bueno, yo creo que entender que depende de uno, no de los demás. O sea, cuando estamos afuera y nos tenemos que adaptar a un sistema, nos damos cuenta que tenemos que dar lo que el sistema nos está pidiendo, porque si no es muy difícil. Aquí para lograr una ciudadanía necesitas estudiar, necesitas aprender un idioma, necesitas entender la historia. Para nosotros una ciudadanía que era nada, nacimos ahí y nos vino pegado sin una conciencia plena de lo que cuesta, de lo que vale. Entonces, yo creo que haber pasado por eso, pues por lo menos ha despertado una curiosidad. Yo no creo que la gente va a regresar con el mismo mood que se fue, porque es que nadie se puede volver a meter en el útero. La gente nace y tiene que crecer medianamente. Como sociedad tenemos que crear mecanismos que ayuden quizás a los diversos niveles de conciencia que van a permitir crear un país. Es decir, hay una estructura que se tiene que armar para que los que no tienen guía, pues viendo cuál es el respeto y mucho más después de tanto tiempo
que donde no hay nada, ¿no? Donde es la vorágine. De hecho, cuando yo vine aquí a Miami, siempre lo cuento, yo tuve que meterme en un curso de manejo, porque yo era una salvaje. Yo dije, pero es que yo veo el semáforo rojo y yo quiero acelerar y comerme salud. Y yo me quiero estacionar en cualquier lado. Claro, yo venía de Caracas, que era una locura, donde estaba eso, o sea, no había un orden de nada. Y eso fue hace 10 años, imagínate. Y era así, sálvese quien pueda. Entonces, saber que eso mismo que tuvimos que aprender afuera, ese respeto hacia los demás, tenemos que llevarlo a los nuestros. Porque el bochinche, mira, eso no lleva a nada. O sea, una cosa es la alegría del venezolano, que es una cosa maravillosa. Y otra cosa es el bochinche, vamos a darle y reviéntale la vida a los demás. Entonces, yo sí creo que hay que como que ajustar niveles y bueno, y hacer todos los duelos, que ya hemos hecho muchos, pero los duelos dentro de Venezuela para los que estamos afuera van a ser rudos. Totalmente de acuerdo contigo. Débora, ¿vas a darle la oportunidad a la sala para preguntar? Sí, vamos a empezar a abrir la sala para la oportunidad de hacerle una pregunta a Raima. Renegado, tenías tu manito ahí de primerito en la fila, así que bienvenido, buenas noches y el micrófono es tuyo, después Estrella. Renegado. Hola, buenas noches la sala, buenas noches, Débora. Elizabeth, la desobediente y por supuesto nuestra querida Raima. Un placer saludarte, amiga. No sabes cuánto te admiro, ¿no? Y eso porque también me gusta el dibujo, ¿no? Eh, quería preguntarte algo sencillito, Raima. Si hoy, a esta hora, te dice, mira, yo necesito una caricatura para mañana a las 6 de la mañana, ¿qué plasmarías hoy en ese papel? Gracias a toda la sala de la A a la Z y lo sigo escuchando. Gracias, Deborita, un abrazo. Bueno, no entendí bien la pregunta, o sea, plasmaría un dibujo sobre qué o algo libre. No sé si... Ok, en la situación en la que está hoy, ahora mismo, Venezuela, en la situación en que estamos a punto, como quien dice, como dice mi pueblo, a punto de Quirpa, en la situación en que tenemos a Estados Unidos ahí con esos buques, en que mañana declaran a estos criminales como terroristas internacionales, en este punto, pues, a eso me refiero, disculpa. Bueno, es una larga espera. La verdad es que yo creo que todos los venezolanos, no debo ser yo sola, estamos agotados. Agotados de todo lo que hemos vivido en 26 años, más lo que seguimos viviendo y lo que ha sido este desenlace, que todavía estamos en la espera. Yo creo que no sé, haríamos una sala de espera gigante, imagínate todo un país, no sé, este, no sé qué decirte, realmente tendría que sentarme en la hoja y pensar, qué es lo que haría. Pero de verdad esa idea de la sala de espera gigante con todos nosotros es muy buena, porque eso es realmente en lo que sentimos, ¿no? Estamos viviendo esa, esa sensación de que va a llegar, pero no termina de llegar, y es así, en una sala de espera. Así que... Oye, una sala de espera, yo diría que en una sala de parto, a la espera que nazca el bebé, el nuestro. Eso fue exactamente la imagen. Me imaginé al poco de gente fumando, caminando, uno, tú sabes, con la mano en la frente y por nacer la niña. Eso fue lo que pensé. Estrellita. Bueno, no creo que Raima hubiera pintado a alguien fumando, así que nada. Estrella, el micrófono es tuyo. Buenas noches a la sala, buenas noches a todas las personas que nos deleitamos hoy con este espacio de Venezuela Late. Raima, un placer. Te estaba escuchando, la verdad es que
reconozco que más allá de los dibujos y las cosas que sabía de ti como periodista, pues enterarme un poco de tu visión personal de la vida es algo muy bonito, ¿no? Y es algo que siempre nos trae Venezuela Late porque estas muchachas se empeñan en sacarle a la gente lo humano y lo que tienen adentro, ¿no? Su historia, qué les hace ser, qué les hace pensar. Entonces, bueno, por eso a mí me encantan estos espacios. Escuchándote, me puse a pensar un poquito acerca de ese caos al que todo inmigrante se enfrenta cuando nos mudamos, ¿no? Cuando nos vamos a otro país. Tú hablabas acerca de tu forma de manejar. Culpable también aquí, creo que tuve que reaprender muchas cosas y creo, pero sí siento que hay muchísimas cosas que he aprendido como inmigrante que no hubiese aprendido de otra forma, ¿no? Y forma parte de este asunto de que nos tenemos que dejar atraer hacia el caos para poder manejar nuestras debilidades y convertirlas en fortalezas. Entonces me gustaría saber qué perspectiva te ha dado la inmigración que sientes no te hubiese dado si te hubieses quedado en Venezuela o si en Venezuela las circunstancias hubiesen sido distintas. Bueno, muchísimas gracias por los comentarios, tanto tuya, Estrella, como nuestro amigo anterior, por el cariño que la gente me tiene. Yo de verdad lo agradezco infinito, porque es como que el dibujo se ha metido en la casa de ustedes desde siempre y entonces eso me llega a mí de alguna forma y yo lo valoro infinito. Con respecto a la pregunta, mira, yo lo digo y lo trabajé en mi momento con Yo Migrante, porque hicimos mucha terapia colectiva con esas exposiciones y ahora con el libro. Hay que ver siempre las oportunidades. Hay que decir, bueno, esto me ha dolido muchísimo salir de mi zona de confort, igualito duele nacer, porque el que nace y no llora está muy fregado en la vida. La gente llora cuando nace y duele, pero nadie se devuelve. Eso significa que ya no somos los mismos, ya empezamos a crecer y con el tema de la inmigración dentro de esta metáfora ha sido igual. Quizás lo que nos ha tocado vivir de hacer cosas que eran inimaginables, cosas que pensamos que bueno, que nos ha tocado para sobrevivir, pero al mismo tiempo hemos tenido oportunidades de crecimiento, de conocimiento, de entrega, de ver en nuestro país desde adentro, pero también desde afuera, en tercera persona, de, bueno, de tener la seguridad de que los que vamos a regresar no somos los mismos que nos fuimos. Y eso, más que un duelo, que también lo es, yo creo que es también una celebración, porque todo suma voluntades y todo suma experiencias, y estas experiencias son las que van a construir, las que van a ayudar a armar este Lego gigante que nos va a quedar de un país destruido, pero que estoy segura que se va a poder reconstruir en muy poco tiempo y con la voluntad de muchísimos, pues no solo profesionales, sino personas empáticamente conectadas con el otro, que es quizás lo más importante. Aquí tenemos, gracias a Raima, aquí tenemos a Mama Liz. Mama Liz, bienvenida esta noche. Te quiero dar la palabra para que le hagas una pregunta a Raima. Bienvenida, el micrófono es tuyo. Mama Liz, o si no, vamos a darle el micrófono a ahí estás. Disculpe, hola, buenas noches. Gracias por otorgarme el micrófono. Saludos a Isabela, Desobediente. Un abrazo a las chicas superpoderosas. Saludos a todos de la A la Z. Bueno, y a Raima, un tremendo saludo. Tenía tiempo que no la veía por estos lares. Por ahí tengo la imagen que ella me hizo en el año 2017 con una campaña que se llamaba Libérenlas por las presas políticas. Y después, cuando salí en libertad, tuve el honor de tener una conversación con ella cortica por WhatsApp. Bueno, siempre he admirado tu trabajo, Raima, tu apoyo, sobre todo hacia la parte de la lucha de los presos políticos,
con las mujeres. Siempre has estado allí presente, alzando tu voz a través de tu arte, de tus manos benditas que tienes con esa creatividad para lograr plasmar siempre en tus dibujos el mensaje claramente. Gracias de verdad por estar aquí con nosotros compartiendo. Lamentablemente llegué tarde, no pude escuchar gran parte del space, pero llegué a tiempo. Y bueno, agradecida de que me hayan dado el honor de poder darte unas palabras. Un abrazo. Bueno, la verdad es que te saludo enorme y te doy un abrazo, Mamá Liz. Yo trato de que mi trabajo sea parte útil dentro de nuestras tragedias. Y bueno, el hecho de tantas mujeres presas, tantos hombres presos y tantas familias rotas siempre es algo que para mí es importantísimo de visualizar, porque la dictadura siempre quiere borrarnos, como si no pasa nada, como si estuviéramos en una normalidad inaceptable desde todo punto de vista. Yo creo que las cosas hay que decirlas, dibujarlas, hablarlas. Y bueno, y a ustedes que les ha tocado esta parte tan dura de tener que haber se quedado sin libertad, con experiencias tan traumáticas en ese sentido, siempre están en mis oraciones, porque sé que no es fácil estar sometidos a una maldad tan oscura como la que se trabaja en, en estos sitios de tortura. Y bueno, la idea para mí siempre ha sido mostrar. A veces es agotador porque son temas muy rudos, muy difíciles, pero tener siempre la respuesta de ustedes cuando se me han acercado, cuando me han dicho que ese dibujo sirvió quizás para darles esperanza en un momento específico, es para mí ya la mejor respuesta y la mejor retroalimentación de que las cosas van por ahí. Gracias, Mamá Liz, y gracias, Raima. Gracias. Rafael, tienes la mano alzadita, el manguito rotador, como dice mi José, se te va a cansar. Adelante, Rafael. Ok, está bien. Perfecto. Buenas noches a todos los que quieren una Venezuela libre, una Venezuela democrática, un país de libres soñadores. Yo, aquí en Cuba, vivo en Cuba, soy un periodista del Libremente Internacional. Raima, solamente te digo, deseo que Venezuela sea libre y soberana, como deseo que mi país, Cuba, salga una dictadura como esta que ya lleva 66 años ya de dictadura. Espero que cuando se libre la batalla contra la dictadura venezolana, que vengan para Cuba y liberen a Cuba, como necesitan liberar también a todos los países que sean de la ideología comunista y ideologías dictatoriales y regiministas. Un feliz abrazo de apoyo para ti y para todos los venezolanos que quieren una Venezuela libre. Buenas noches. Gracias, Rafa. Y de verdad te digo como venezolana, y yo creo que es el sentimiento de todos los que estamos aquí, que luego de que Venezuela sea libre, que ya estamos muy pronto en el umbral de esa libertad, vamos a ayudar todo lo posible para que Cuba y Nicaragua sean los próximos países que salgan de este socialismo del siglo XXI. Eso Sí. te lo prometemos. Pero yo quería, mientras tanto, si identificas a alguien, sino para irnos despidiendo también. Fíjate, Raima, yo quiero abrir una ventanita antes de despedirnos. A lo siguiente, fíjate, estamos viviendo un cambio de época en la comunicación inmenso, ¿no? Pasamos de un mundo donde la palabra, la imagen y el testimonio tenían un cuerpo que uno reconocía, a otro donde todo puede ser
replicado, acelerado, editado y hasta fabricado, ¿no? Con una facilidad que de verdad que da vértigo, ¿no? Y tú dijiste en algún momento que vamos hacia un tiempo en que lo real y la inteligencia artificial se van a mezclar tanto, tanto, tanto que solo el alma podrá distinguir una cosa de la otra. ¿Cómo reconoce el alma lo verdadero cuando allá afuera todo se parece? Wow, bueno, esa es una pregunta súper interesante. Yo creo que la empatía es lo que nos conecta en alma. Cuando nos vemos a los ojos y reconocemos que ahí está el otro ahí. Es lo que me gusta a mí hacer con las caricaturas personales. Eh, la caricatura en sí es la exageración de cosas, de la nariz, de los ojos, la deformación. A mí no me gusta trabajar con eso, sino me gusta trabajar más bien con lo de adentro, con el niño y la niña interna de cada uno de las personas que dibujo, porque siempre es diferente y siempre es una forma nueva de encontrar ahí, eh, bueno, el alma, que es lo que conecta. Yo creo que eso es un software muy difícil de copiar, espero. Y creo que es lo que nos va a dar ese reconocimiento en el futuro, porque esto de la inteligencia artificial va muy rápido. Y, y bueno, todos son cambios que para bien o para mal llegaron para quedarse. Y al mismo tiempo, pues se utilizarán para cosas buenas o para cosas malas. Esperemos que sean para las buenas. Un millón, bien interesante, ¿sabes? De verdad que es un tema complejo, ¿no? El tema comunicacional. Débora, no sé si hay alguien más para preguntar. Sí, no, Este, estamos llegando ya al final hemos abusado del tiempo de Raima también. Yo quisiera preguntarte, hay muchas costumbres, ¿no? Culturales que nos hacen querer regresar al país donde nacimos. Incluso cuando nos sentimos cómodos y hemos construido una vida nueva en el extranjero, son cosas que nunca logramos reemplazar por completo. Aunque vivamos bien, estemos bien en otros países, nunca podemos reemplazar un no sé qué que nos queda aquí en el corazón. ¿Cuáles son para ti esas tradiciones o elementos culturales que más extrañas y que podrían motivarte o que nos van a motivar a todos a volver? Bueno, yo creo que el país donde uno nace tiene una vibración y esa vibración es muy agradable porque uno siente que uno está en su agua, uno siente que ya absorbió todo lo que tenía que absorber y que uno es parte de ese arraigo, de esas raíces, de esas flores, de esas plantas, de todo lo que se ve ahí. Y eso es algo muy, muy rico, muy cómodo. Es como ser uno mismo, como que te identificas. Y bueno, cuando viajas, cuando te vas a otro país a vivir, tienes que como que adaptar esta energía, esta vibración a cosas diferentes, que no te hacen sentir igual. Yo creo que regresar, mm, y no sé si también en muchos casos de inmigrantes que se fueron a Venezuela en una época, como nuestros abuelos, o personas en Europa que yo me he encontrado y me dicen, no, yo no soy italiano, yo soy venezolano. O un señor portugués que me encontré en Madrid y me dice, yo no soy portugués, yo soy venezolano. Y yo le digo, yo lo veía así como, bueno, ¿qué me está diciendo? Porque el país lo traspasó y nos traspasó a tal punto que, que se siente en parte. Y el venezolano tiene esa magia, esa particularidad. Y el país que no puede tener mejor nombre que ese llamado Tierra de Gracia, pues es un territorio bendecido con una capacidad enorme de naturaleza, de producción, o sea, un país que tiene todo para ser feliz, un país que solo necesita de verdad que el venezolano este, concientice el valor de ese regreso
y debe ponerse a trabajar en pro del bien común, sobre todo, porque creo que eso es parte de lo que tenemos que aprender. No es en pro de mis intereses, es en pro del bien común. Y yo creo que eso lo han dejado muy claro, porque hay una gran diferencia en ponerse la mano en el bolsillo o ponerse la mano en el corazón. Así es, una gran diferencia. Y José Vicente llegó, le vamos a dar la mano y el micrófono para que hagas tu pregunta. José Vicente, gracias por estar acá. Gracias, Débora. Saludos a Elizabeth, Carlota y a todos los que están por acá. Saludos a Raima, un fiel admirador de tu arte. Raima, no sé si ya te hicieron esta pregunta, perdón porque entré tarde, pero Raima, ¿ya te imaginas esa caricatura que representará ese día final en el cual María Corina, Edmundo y todo su equipo de trabajo nos ha esperanzado a todos los venezolanos? Mira, esa caricatura yo la veo y cierro los ojos y se me muestra infinita, porque aquí sí me va a costar contar toda la película en un solo cuadro, porque voy a ser injusta. Necesito que en esa caricatura estemos todos, porque esto ha sido un trabajo en equipo, esto ha sido una cantidad de generaciones que se han enfocado en resistir, en, en usar su resiliencia para ayudar. No todos lo van a ver, pero realmente yo me la imagino como el inicio, el portal, el nuevo amanecer, y eso va a ser la primera pauta para muchísimas otras caricaturas, que va a ser realmente lo que yo siempre he dicho. A mí me tocó dibujar la destrucción de mi país. Espero que a las nuevas generaciones le toque dibujar la construcción, el desarrollo y el éxito de un país tan maravilloso como Venezuela, y que podamos mantener en el tiempo nuestro recuerdo y nuestra conciencia todo lo que hemos vivido y todo lo que hemos sufrido, para que esto no se olvide y no vuelva a ocurrir más. Aquí, bueno, llegaron, no los puedo dejar. Estas son las dos últimas preguntas que le vamos a hacer a Raima porque ya se hace un poquito tarde. App, por favor, tienes el micrófono y luego despide para finalizar, mi querido José. App, adelante. Buenas noches a todos, buenas noches a la familia. Bueno, primero mis felicitaciones a Raima. Yo desde hace muchos años te sigo en otras redes. Yo fui dibujante, Raima, desde que nací. Mi familia viene de hace muchos años, con dibujo técnico y dibujo a mano alzada, ¿no? Que son, en pocas palabras, dos cosas distintas, pero a mí me encantó mucho el dibujo a mano alzada, ¿no? Mira, yo te voy a dar un ejemplo de la pregunta que te acaba de hacer José Vicente, que fue muy importante. De hecho, yo quería escuchar esa respuesta y te puedo dar una pista, ¿no? Es mi opinión, porque uno visualiza en los dibujos lo que uno quiere dar a entender al público, y es, por ejemplo, una paloma blanca que representa la libertad, representa la paz, volando con nuestra bandera venezolana. Pues es un ejemplo que te puedo dar, y una buena pista, que sería muy buena esa pista. Para mí sería maravilloso. Muchas gracias. Gracias, App, gracias. José querido, buenas noches. La última pregunta para Raima. Bueno, la penúltima, nunca vamos a decir la última. Exacto, es así, señora Débora. Buenas noches a las tres ángeles de Charlie. Maravilloso siempre sus espacios. De verdad que siempre son de mucha altura y con unos invitados verdaderamente maravillosos. Tener a Raima aquí con nosotros esta noche para mí es un privilegio. Primera vez que puedo interactuar con ella. Y nada más hacerle una preguntita. Bueno, buenas noches a todos los presentes. Esta sala está como siempre full.
y aquí uno no se puede equivocar en la pregunta, ¿no? Bueno, Raima, gracias por darme la oportunidad de poderte hacer una pregunta muy sencilla. Que bueno, se me adelantó José Vicente a la que te pensaba hacer, pero ahora bueno, vamos a reformar la pregunta. Fíjate bien, tú verdaderamente con todos tus dibujos maravillosos, por cierto, de muchos años, que todos los que hemos visto, leído los periódicos antes mucho, pues siempre te hemos visto, tus caricaturas han sido excepcionales. Ahora bien, fíjate, yo quisiera preguntarte, Raima, ¿cómo visualizas tú seguir haciendo caricaturas en Venezuela? Porque me imagino que volverás, o sea, en un supuesto negado que volverás a Venezuela y a lo mejor estarás en grandes medios, ¿no? Haciendo tus caricaturas que son fabulosas, vuelvo y repito. ¿Y cómo visualizas tú esas caricaturas al futuro de Venezuela, o sea, a lo que viene, a lo que tú sueñas a lo que soñamos todos, pues, con esa libertad, que ya tú te sientas en tu país nuevamente y haciendo, ¿qué tipo de caricaturas vas a seguir haciendo en ese futuro cercano, que ya lo tenemos, no a la vuelta de la esquina, sino ya doblamos la esquina y estamos ya a punto, porque todas las noticias que se están desarrollando ahorita son fantabulosas, pues, son maravillosas porque sabemos que son señales muy positivas. Ya, por cierto, quiero anunciarles aquí que ya salió en Gaceta el decreto, la declaración de terroristas internacionales. Gracias, Raima, que pases buenas noches y un gran honor para mí poder escucharte y estar aquí esta noche. Bueno, la verdad que quiero agradecerles a todos por esta audiencia, por este espacio, a ustedes tres chicas, por esta invitación, colegas, y bueno, y por la curiosidad y el afecto de estos espacios. Me parecen fantásticos porque podemos compartir muchísimas cosas. Y bueno, con respecto a la pregunta, yo lo visualizaría como, bueno, yo puedo seguir haciendo caricaturas y ¿qué más quiero yo? Quiero poder hacer caricaturas de la nueva Venezuela libre, fuera de este contexto tan terrible que nos ha tocado vivir. Eso iba a ser maravilloso. Pero creo que el compromiso queda, ya sea aquí o allá, o desde donde estemos, poder seguir conectando con esta construcción del país. Y esperemos que sea más allá. Quizás hacer una escuela de caricatura, poder implementar, como hacen en Francia, por ejemplo, que hay una cátedra de caricaturas donde a los niños los ponen a entender qué quiere decir ese dibujo, cómo se puede leer una imagen, más allá de ser lectores también, de que puedan explorar el tema de la caricatura, de que puedan, como empezamos este espacio, puedes entender que el lápiz tiene un poder y una responsabilidad y que se pueden crear mundos, se pueden traducir un montón de cosas por medio del dibujo, que es una herramienta fantástica, y bueno, y hacer escuela, porque el tiempo pasa, necesitamos las nuevas generaciones, necesitamos actualizar el software de la caricatura, y en la medida que seamos más, pues va a ser mucho más difícil que nos puedan silenciar. Entonces creo que va a ser estamos a la puerta de una Venezuela pujante, una Venezuela que quiere comunicarse, traducirse, hablar y sobre todo sanar todos estos años que han sido tan duros y tan dolorosos, pero con mucho talento. La verdad es que hemos sido y somos una sociedad que se traduce en caliente. O sea, cosas que necesitarían otras sociedades décadas para traducir. Nosotros ya hemos escrito sobre eso, ya hemos dibujado sobre eso. Tenemos la inquietud de saber o de querer entender lo que nos pasa por medio de la música, por medio de la gastronomía, por medio de lo que somos, y quizás resolver
ese tema de nuestra identidad en la construcción de esta nueva Venezuela. Eso sería bello. Bueno, mi niña, creo que estamos llegando al final ya de esta fiesta colorida, maravillosa, inteligente. Y bueno, seré yo la primera de nosotras tres en despedirme de ti y de todos los amigos que están aquí con nosotros esta noche. Muy enriquecedor esto, muy bonito. Es muy interesante ver tu dibujo por dentro, cómo eres, cómo piensas, de dónde sale lo que hemos visto de ti durante tantos años. Creo que eso lo apreciamos mucho todos. Apreciamos tu tiempo, apreciamos el hecho de que las cosas te salen desde el amor. Eso lo apreciamos todos porque creo que es lo que Venezuela necesita. Venezuela necesita mucho amor y creo que va a ser el motor de todo, de todas las cosas maravillosas que vienen y esa sorpresa que le vamos a dar al mundo, de cómo nos vamos a reconstruir, lo rápido que lo vamos a hacer y lo bien que lo vamos a hacer. Entonces te quiero dar las gracias, Raina, por acompañarnos. Gracias por quedarte con nosotros este tiempo, por hablar de ti, desde ti, y no desde lo que se espera. Y pues nada, ya hay un legado y ya nos conocemos. Y nos conocemos desde la venezolanidad y esa cosa transversal que todos tenemos, ¿no? Entonces, pues de verdad un placer tenerte con nosotros esta noche. Ojalá se repita y muchas gracias. Y sigue en eso, no bajes la tinta. Mira, Raima, realmente a mí me estremeció eso de que en tu próxima caricatura estamos todos, ¿sabes? De verdad que me dio hasta escalofrío, porque o sea, no es una imagen futura, es la idea de un país que vuelve a caber completito en una misma escena, y eso me parece absolutamente hermoso, ¿no? O sea, que tu lápiz de verdad nos encuentre ahí juntos, reconocibles, muy vivos. Gracias hoy por prestarnos tu voz, tu historia y tu tiempo. En este espacio te digo que hay gente, aunque usted no lo crea, porque hoy es domingo y nosotros tratamos de dejarle a la gente, tú sabes, estas horas para que se vaya descansado, se vaya tranquilo, se vaya un poco menos solo, y lo hemos logrado. Gracias de verdad por mantenerte tan fiel, tercamente fiel con Venezuela. Y no te decimos adiós, dejamos esta puerta abierta, como te lo dijo Carlotica, para reencontrarnos a través de estos medios o en Venezuela de una manera distinta. Gracias por prestarnos tu corazón esta noche. Gracias, Raima. Gracias, Raima, y nos vemos en el próximo dibujo. Esperamos todos estar allí. Gracias, 1.000.000. Bueno, muchísimas gracias. En gratitud con todos ustedes y bueno, nos vemos en esa hoja ahí. La estamos oyendo mal, Raima. Hay algo ahí en tu micrófono. Sí, creo que ya se le fue la onda. Bueno, amigos, una entrevista maravillosa con nuestra Raima, me dice toda una institución que nos ha acompañado siempre en este camino de la Venezuela que hemos transcurrido juntos y que vamos a volver a transcurrir en muy corto tiempo. Recuerden que Dios está en control y nos vemos el próximo domingo. Gracias mil.